ocurrió. Capítulo 5. La muerte del ciego. La curiosidad fue más fuerte que mis temores y abandoné mi escondrijo, me arrastré hasta la cima del talud, y desde allí, ocultándome tras un matorral de retama, pude observar a todo lo largo de la carretera hasta la puerta de nuestra casa. No tuve que aguardar mucho, pues de inmediato empezaron a llegar mis enemigos, al menos 7 u 8. Corrían hacia la casa y el ruido de sus pasos resonaba en la noche. Uno llevaba una linterna y marchaba delante, otros 3 corrían juntos, cogidos por las manos, y, a pesar de la niebla, vi que el que iba en medio del trío era el mendigo ciego. Un instante después escuché su voz. «Echad abajo la puerta», gritaba. «Echadla abajo», contestaron otras voces. Y vi cómo se lanzaban al asalto del almirante Benbow, mientras el que sostenía la linterna avanzaba tras ellos. De pronto se detuvieron y hablaron en voz baja, como si les hubiera sorprendido encontrar abierta la puerta. Pero, acto seguido, el ciego volvió a darles órdenes. Su voz sonó estentórea y aguda, como si ardiera de impaciencia y rabia. «Entrad. Entrad, entrad», gritaba, maldiciendo a sus compinches por su indecisión. 4 o 5 de ellos obedecieron enseguida y 2 permanecieron en la carretera junto al fantasmal mendigo. Hubo un gran silencio. Después oí una exclamación de sorpresa y una voz gritó desde la casa: «Vigil, Vigil está muerto». El ciego rompió otra vez en juramentos: «Registradlo, gandules. Y los demás, que suban a por el cofre», volvió a gritar. Hasta mí llegaba el estruendo de sus carreras por nuestra vieja escalera. La casa parecía temblar con sus pisadas. Después escuché nuevas voces de sorpresa. La ventana del cuarto del capitán se abrió de golpe, con gran estrépito de vidrios rotos. Y un hombre asomó iluminado por la claridad de la luna y llamó al que estaba abajo en la carretera. «Peu», gritó, «nos han tomado la delantera. Alguien ha limpiado ya el cofre. Todo está patas arriba, y lo que buscamos», preguntó Peu. «Hay dinero». El ciego maldijo el dinero. «El escrito de Flint es lo que importa», gritó. «No lo vemos por aquí», repuso el otro. Los de abajo, registrad bien a Vigil», vociferó de nuevo el ciego. Salió entonces a la puerta uno de los que se habían quedado abajo para registrar al capitán. «A Vigil ya lo han cacheado», dijo. «No lleva nada, ha sido la gente de la posada, ha sido ese chico. Ojalá le hubiera sacado los ojos», exclamó Peu. «No hace ni un minuto que aún estaban ahí dentro. El cerrojo estaba echado cuando yo intenté abrir la puerta. Vamos, registradlo todo, buscadlo, no pueden andar lejos», gritó el que asomaba por la ventana. «Aquí hay una vela que todavía está encendida, buscadlos». «Hay que dar con ellos», aullaba Peu, mientras golpeaba furiosamente con su báculo contra la carretera. Entonces comenzó un gran desconcierto en nuestra vieja hostería, carreras y ruidos por todas partes, muebles que se volcaban, puertas abiertas a patadas. El estruendo parecía resonar en las cercanas montañas. Luego empezaron a salir los asaltantes, uno a uno, y aseguraron que sin duda ya no nos encontrábamos allí. En ese momento, el mismo silbido que antes nos alarmara a mi madre y a mí, cuando estábamos contando el dinero del capitán, se escuchó de nuevo, claro y agudo, en la quietud de la noche. Ahora sonó 2 veces. Al principio creí que se trataba del ciego, que de esta forma llamaba a su tripulación al abordaje, pero reparé en que el sonido venía desde la cuesta que conducía al caserío. Y al ver el efecto que tuvo sobre aquellos bucaneros, comprendí que se trataba de un aviso de peligro. «Es Dirk», llamó uno de los maleantes. «2 toques. Tenemos que largarnos, compañeros». «Lárgate tú, inútil», clamó Peu. «Dirk siempre ha sido un miserable cobarde. No le hagáis caso. Buscad al chico y a su madre. No pueden estar lejos. Dispersaos y buscadlos, perros». «Maldita sea mi alma», juró, «si yo tuviera vista». Esta arenga produjo su efecto, sin duda, porque 2 o 3 empezaron a buscar aquí y allá en la leñera, aunque desde luego sin excesivo entusiasmo. Ya que les preocupaba más su propio peligro, los demás permanecían indecisos en la carretera. «Tenéis una fortuna en vuestras manos, imbéciles, y os asustáis de vuestra sombra. Podéis ser tan ricos como reyes, si logramos encontrar ese papel. Sabemos que está aquí y aún os hacéis los remolones. Cuando ninguno de vosotros se atrevía a encararse con Vigil, yo lo hice, yo, un ciego. No voy a perder mi parte por vuestra culpa. Es que voy a reventar como un miserable pordiosero arrastrándome mendigando un poco de ron, cuando podría ir en carroza. Si tuvierais las agallas de una pulga, los atraparíais. Que se vayan al infierno». «Peu, ya tenemos los doblones», refunfuñó uno de ellos. «Habrán escondido el escrito», dijo otro. «Coge estas guineas, Peu, y deja de aullar». Aullidos era verdaderamente la palabra más exacta, y a tal punto llegó la cólera de Peu al oír a su compañero, que su ira estalló. Béchica empezó a dar golpes de ciego con su bastón a diestro y siniestro, y en las costillas de más de uno los oí resonar. Se enzarzaron todos amenazándose con horribles maldiciones y tratando en vano de arrancar el palo de las manos del ciego. Su pendencia fue nuestra salvación, porque, mientras ellos reñían,
Otro ruido llegó hasta nosotros desde lo alto de la cuesta del caserío, el rumor de cascos de caballos al galope. Casi al mismo tiempo el resplandor y la detonación de un pistoletazo sacudieron al fondo del camino. Debía ser esa la última señal de peligro, porque los bucaneros, al escucharla, dieron vuelta y echaron a correr, dispersándose en todas direcciones, lo mismo hacia el mar, a lo largo de la bahía, como a través del cerro. De suerte que en medio minuto no quedó de la pandilla sino Peu, lo habían abandonado por cobardía o en venganza por sus injurias y golpes. Y allí estaba él solo y golpeando con el palo en la carretera, frenéticamente, tanteando el aire y llamando a sus camaradas. De pronto avanzó hacia donde yo estaba, corría, pasó ante mí, gritando: Johnny, Perro Negro, Dirk y otros nombres, no abandonéis al viejo Peu, camaradas, no abandonéis al viejo Peu. El atronador galopar de los caballos sobrepasó la cima de la cuesta. Y 4 o 5 jinetes se dibujaron a la luz de la luna y se lanzaron cuesta abajo a galope tendido. Y entonces vi que Peu cayó en la cuenta de su error. Intentó dar la vuelta y echó a correr hacia la cuneta, donde se precipitó dando tumbos. Se levantó inmediatamente y siguió corriendo, pero ya estaba perdido. Y vi cómo cala bajo las patas del primer caballo. El jinete trató de esquivarlo, pero fue en vano. Peu cayó dando un grito, que resonó en el frío de la noche. Los cascos del animal lo pisotearon, revolcándolo contra el polvo, y pasaron de largo. Allí quedó Peu, tendido sobre su costado, después se estremeció, casi dulcemente, y quedó inmóvil. De un salto me puse en pie y llamé a los jinetes. Habían frenado sus monturas, horrorizados por el accidente, y los reconocí. Uno de ellos, que cabalgaba rezagado, era el muchacho que habían enviado los del caserío a casa del doctor Livesey. Y los demás eran agentes de aduana a los que encontrara a medio camino y con los cuales había tenido la buena idea de regresar rápidamente. El superintendente Dance había sido informado sobre el lugre fondeado en la cala de Kit y por eso, precisamente venían aquella noche hacia nuestra casa. Esas circunstancias nos habían librado a mi madre y a mí de una muerte segura. Peu estaba tan muerto como una piedra. En cuanto a mi madre, la llevamos a la aldea y un poco de agua fresca y unas sales bastaron para hacerle volver en sí, sin más consecuencias que el susto. Aunque no dejó de lamentarse por haber perdido lo que faltaba para liquidar la cuenta del capitán, el superintendente y los suyos continuaron inmediatamente hacia la cala de Kit. Pero tenían que descender una abrupta barranca, y sin luces, por lo que, entre que debían tantear la senda y desmontar de sus cabalgaduras. Además de las precauciones por el caso de que les hubieran tendido una emboscada, para cuando llegaron a la cala, el lugre ya había zarpado. Se encontraba todavía, sin embargo, tan cerca de la costa, que el superintendente intentó detenerlo ordenándoles que se entregasen. Pero una voz respondió desde el mar conminándole a apartarse de donde estaba si no quería llevarse un poco de plomo en el cuerpo. Lo que no era difícil ya que estaba iluminado por la claridad de la luna, y al mismo tiempo sonó un disparo y una bala silbó junto a su brazo. El lugre ya doblaba el cabo y desapareció. El señor Dance se quedó, como él mismo dijo, como pez fuera del agua, y todo lo que pudo hacer fue enviar a uno de sus aduaneros a Bristol para dar aviso al cúter L8, que servía de guardacostas. Es igual que nada, dijo, nos la han jugado. De lo único que me alegro es de haber acabado con ese canalla de Peu del cual ya sabía la historia por habérsela yo contado. Volvimos juntos al almirante Benbow, y no es posible describir un estrago mayor, hasta nuestro viejo reloj estaba derribado, y toda la casa patas arriba. Pues en su busca nada habían dejado en pie aquellos malhechores, y, aunque no consiguieran llevarse otra cosa que el dinero del capitán y algunas monedas de plata que guardábamos en el mostrador, pensé que sin duda estábamos arruinados. El señor Dance tampoco daba crédito a sus ojos. No me dijiste que querían robar el dinero. Pues entonces, dime, Hawkins, ¿por qué lo han destrozado todo? ¿Buscarían más dinero? No, señor, le contesté, creo que no era dinero, se me figura que buscaban algo que tengo yo en el bolsillo, y, para decir verdad, quisiera ponerlo a buen recaudo. Muy bien. Muchacho, dijo él, tienes razón, si quieres yo puedo guardarlo. Yo había pensado en el doctor Livesey, empecé a decir perfectamente, dijo interrumpiéndome con toda amabilidad, perfectamente. Es un caballero y además magistrado. Ahora que pienso en ello, creo que debería ir yo también para darle cuenta de lo ocurrido a él y al Squire. Esa basura de Peu está bien muerto. Y no es que yo lo lamente, pero el caso es que hay personas de mala fe siempre dispuestas a aprovechar cualquier pretexto para acusar de lo que sea a un oficial de su majestad. Así que, escúchame, Hawkins, creo que debes venir conmigo. Le di las gracias por su ofrecimiento y nos dirigimos caminando hasta el caserío donde estaban los caballos, casi antes de poder despedirme de mi madre. Vi que ya estaban todos montados. Dogger, dijo el señor Dance, tú que tienes un buen caballo, monta contigo a este joven. Monté y me aferré al cinto de Dogger.
Entonces el superintendente dio la señal y partimos al galope hacia la casa del doctor Livesey. Capítulo 6. Los papeles del capitán. Cabalgamos sin descanso hasta que llegamos a la puerta del doctor Livesey. La fachada de la casa estaba a oscuras. El señor Dance me indicó que desmontase y llamara. Y don Hermes cedió su estribo para hacerlo. Una criada nos abrió la puerta. ¿Está el doctor Livesey? Pregunté. Me respondió que el doctor había estado durante toda la tarde, pero que en aquel momento se encontraba en la mansión del Squire, porque estaba invitado a cenar y pasar la velada con él. Bien, pues vamos allá, muchachos, dijo el señor Dance. Como esta vez la distancia era más corta, ni siquiera monté, sino que fui corriendo asido al estribo de Dogger hasta las puertas del parque, y después, por la larga avenida de árboles, cubierta entonces de hojas y que la luz de la luna iluminaba, al final de la cual se perfilaba la blanca línea de edificaciones que componían la mansión, rodeada por inmensos jardines de centenarios árboles. El señor Dance desmontó y sin dilación fuimos admitidos en la casa. Un criado nos condujo por una galería alfombrada hasta un amplio salón, cuyas paredes estaban todas cubiertas por estanterías con libros rematadas por esculturas. Allí se encontraban el Squire y el doctor Livesey, sentados ante un maravilloso fuego de chimenea y fumando sus pipas. Yo nunca había visto tan de cerca al Squire. Era un hombre muy alto, de más de 6 pies, el de 9, y bien proporcionado. Su rostro era enormemente expresivo, y su piel, curtida y algo enrojecida, supongo que por sus largos viales. Las cejas eran muy negras y espesas y, al moverlas, le daban un aire de cierta fiereza. Pase usted, señor Dance, dijo con mucha ceremonia y no sin condescendencia. Buenas noches, Dance, añadió el doctor con una inclinación de cabeza. Buenas noches, Jim. Qué buen viento os trae por aquí. El superintendente, muy embarado, contó lo ocurrido como quien recita una lección. Y era digno de ver cómo los dos caballeros lo escuchaban con la máxima atención, intercambiándose miradas, tanto que hasta se olvidaron de fumar, absortos y asombrados por el relato. Cuando supieron cómo mi madre se había atrevido a regresar a la hostería, el doctor Livesey no pudo reprimir una exclamación. Bravo, dijo con un gesto tan impulsivo, que quebró su larga pipa contra la parrilla de la chimenea. Antes de que terminase el superintendente su narración, el señor Trelawney, pues ese, como se recordará, era el nombre del Squire, se levantó de su butaca y empezó a recorrer el salón a grandes zancadas, mientras el doctor, como para oír mejor, se había despojado de la empolvada peluca. Y por cierto que resultaba sorprendente verlo con su auténtico pelo, negrísimo y cortado al rape. Por fin el señor Dance terminó su explicación. Señor Dance, dijo el Squire, es usted un hombre de provecho, y en cuanto a la muerte de ese vil y desalmado forajido, lo considero un acto virtuoso como el aplastar una cucaracha. En cuanto a este mozo, Hawkins, es una verdadera joya. Por favor, Hawkins, ¿quieres tirar de la campanilla? El señor Dance tomará un trago de cerveza. Así, Jim, dijo el doctor, que tú tienes lo que esos pillos andaban buscando. Aquí está, señor, dije, y le entregué el paquete envuelto en hule. El doctor lo miró por todos lados, temblándole los dedos por la impaciencia de abrirlo, pero, en vez de hacerlo, se lo guardó tranquilamente en el bolsillo de su casaca. Señor Trelawney, dijo, no debemos distraer al señor Dance por más tiempo de sus obligaciones, el servicio de su majestad no descansa. Pero sugeriría que Jim Hawkins se quedara a dormir en mi casa, y, con vuestro permiso, propongo, bien se lo ha ganado, que traigan el pastel de fiambre y que reponga fuerzas como gustéis. Livesey, dijo el Squire, pero Hawkins bien merece algo mejor que ese pastel. Trajeron un enorme pastel de pichones, que dispusieron en una mesita junto a mí, y cené copiosamente, pues tenía un hambre de lobo. Mientras tanto el señor Dance fue nuevamente felicitado y finalmente despedido. Y bien, señor Trelawney, dijo entonces el doctor. Y bien, señor Livesey, dijo el Squire. Ahora, cada cosa a su tiempo, dijo riéndose el doctor, cada cosa a su tiempo. Habréis oído hablar de ese Flint, ¿no es así? Y hablar, exclamó el Squire. Hablar. Decís, Flint ha sido el más sanguinario pirata que cruzó los mares. Barba Negra era un inocente niñito a su lado. Los españoles le tenían tanto miedo, que a veces me he sentido orgulloso de que fuera inglés. Con estos ojos he visto sus monterillas, el de 10, en el horizonte, a la altura de Trinidad. Y el cobarde con quien yo navegaba vino y le faltó tiempo para refugiarse en las tabernas de Puerto España. Sí, también yo he oído hablar de él en Inglaterra, dijo el doctor. Pero la cuestión es si realmente atesoraba tanta riqueza como dicen, que si atesoraba tantas riquezas, interrumpió el Squire. Pero no conocéis la historia. ¿Qué buscaban esos villanos sino tal fortuna? Porque otra cosa iban a arriesgar su cuello. Esa carne de orca sabía lo que buscaba. ¿Qué es lo que nosotros ahora podemos conocer?, contestó el doctor.
Pero sois tan exaltado, que me confundís y no he podido explicarme. Lo único que necesito saber es eso si yo tuviera aquí en mi bolsillo, alguna indicación acerca del lugar donde Flint enterró su tesoro, ¿qué valor tendría para nosotros? ¿Qué valor? Exclamó el Squire. Mirad si tenemos esa indicación de que habláis. Estoy dispuesto a fletar y pertrechar un barco en Bristol y llevaros a vos y también a Hawkins, y prometo hacerme con ese tesoro, aunque tenga que estar un año buscándolo. Magnífico, dijo el doctor. Ahora, pues, si Jim está de acuerdo, abriremos el paquete, y diciendo esto puso ante él en la mesa el paquetito que se había guardado. El envoltorio estaba cosido y el doctor tuvo que sacar su instrumental y cortó las puntadas con las tijeras de cirujano. Aparecieron entonces dos cosas, un cuaderno y un sobresellado. Empezaremos por el cuaderno, dijo el doctor, y me hizo señas para que me acercase y gozara del placer de la investigación. El Squire y yo mirábamos por encima de su cabeza mientras él lo abría. En la primera página solo encontramos algunas palabras sin hilación, como las que se escriben por mero capricho. Alguna frase había, sin sentido, que repetía lo que yo había visto tatuado en el brazo del capitán. Billy Bones es libre. Después leímos señor W. Bones, segundo de a bordo. Se acabó el ron. A la altura de Cayo Palma recibió el golpe. Y otros varios garabatos, la mayor parte palabras sueltas e incomprensibles. No pude menos que imaginar quién sería el que recibió ese golpe. ¿Y qué golpe sería? Quizá el de un cuchillo. Y por la espalda no se saca mucho de aquí, dijo el doctor Livesey pasando las hojas. En las 10 o 12 páginas siguientes había una curiosa serie de asientos. En los extremos de cada renglón constaba una fecha, en uno y en el otro una cantidad de dinero, como suelen figurar en los libros de contabilidad, pero, en lugar de anotaciones explicativas del concepto, solo había un número variable de cruces. Así, el 12 de junio de 1745, por ejemplo, se indicaba haber asignado a alguien una suma de 70 libras esterlinas, pero solo 6 cruces indicaban el motivo. En otros casos, es cierto, se añadía el nombre de algún lugar, como a la altura de Caracas, o una mera indicación del rumbo, como 62 grados 17 pies 20, 19 grados 2 pies 40. La contabilidad abarcaba cerca de 20 años. Y las cantidades que reflejaba cada asiento iban haciéndose mayores con el paso del tiempo. Al final se había sacado el total, tras 5 o 6 sumas equivocadas. Y se le habían añadido las siguientes palabras: Bones, lo suyo no saco nada en limpio de todo esto, dijo el doctor Livesey. Pues está tan claro como la luz del día, exclamó el Squire. Este libro registra las cuentas de aquel perro desalmado. Las cruces representan los nombres de navíos hundidos o de ciudades saqueadas. Las cantidades son la parte que a él le tocaba, y, cuando tenía alguna duda, añadía para precisar a la altura de Caracas, lo que debe significar que en esa situación algún malaventurado barco fue abordado. Dios tenga compasión de las pobres almas que lo tripulaban. ¿Se las habrá tragado el coral? Cierto, dijo el doctor. Se nota que habéis viajado mucho. Cierto. Y así las cantidades iban creciendo a medida que él ascendía de rango. El resto del cuaderno decía ya bien poca cosa, a no ser unas referencias geográficas, anotadas en las últimas páginas. Y una tabla de equivalencias del valor entre monedas francesas, inglesas y españolas. Hombre ordenado, observó el doctor. No era de los que se dejan engañar. Y ahora, dijo el Squire, pasemos a la otra cosa. El sobre estaba lacrado en varios puntos y sellado sirviéndose de un dedal, quizá el mismo que yo había encontrado en el bolsillo del capitán. El doctor abrió los sellos con gran cuidado y ante nosotros apareció el mapa de una isla, con precisa indicación de su latitud y longitud, profundidades, nombres de sus colinas, bahías y estuarios. Y todos los detalles precisos para que una nave arribase a seguro fondeadero. Medía unas 9 millas de largo por 5 de ancho, y semejaba, o así lo parecía, un grueso dragón rampante. Tenía 2 puertos bien abrigados, y en la parte central, un monte llamado el Catalejo. Se veían algunos añadidos realizados sobre el dibujo original. Pero el que más nos interesó eran 3 cruces hechas con tinta roja, 2 en el norte de la isla y una en el suroeste, y junto a esta última, escritas con la misma tinta y con fina letra, muy distinta de la torpe escritura del capitán, estas palabras: aquí está el tesoro. En el reverso y de la misma letra aparecían los siguientes datos: árbol alto, lomo del Catalejo. Demorando una cuarta, L11, al N del NN, isla del esqueleto ES y una cuarta L 10 pies. El lingote de plata está en escondite norte, se encontrará tomando por el montículo del este. 10 brazas al sur del peñasco negro con forma de cara. Las armas se hallan fácilmente en la duna situada al N punta del cabo norte de la bahía, rumbo y una cuarta NJF, y eso era todo, y, aunque a mí me resultó incomprensible, colmó de alegría al Squire y al doctor Livesey. Livesey, dijo el Squire, os sugiero abandonar inmediatamente ese mezquino quehacer vuestro.
Pienso salir mañana para Bristol, en 3 semanas, en 2 si fuera posible, en 10 días. Sí, en 10 días, tendremos el mejor barco, sí, señor, y la mejor tripulación de Inglaterra. Hawkins será nuestro ayudante, y valiente ayudante que has de ser, joven Hawkins. Vos, Livesey, iréis como médico de a bordo, yo seré el comandante. Llevaremos con nosotros a Redruth, a Joyce y a Hunter. Con buenos vientos, que los tendremos, la travesía será rápida y sin dificultades. Encontraremos el sitio, y después, habrá tanto dinero, que podremos revolcarnos en uno. Viviremos en el mayor lujo por el resto de nuestros días. Trelawney, dijo el doctor, iré con vos, y salgo fiador del empeño, y también vendrá Jim. Lo que será una garantía para nuestra empresa. Pero he de deciros, a fuer de ser sincero, que hay una persona a quien temo. ¿Y quién es él?, clamó el Squire. Decidme el nombre de ese perro. Vos, replicó el doctor, porque sé cuánto os cuesta sujetar la lengua. Pensad que no somos los únicos que conocen la existencia de este documento. Esos sujetos que han atacado esta noche la hostería, y que sin duda se trata de gente dispuesta a todo, así como los que les aguardaban en el lugar, y supongo que otros que no debían estar muy lejos. Todos son individuos decididos, cueste lo que cueste, a apoderarse de esas riquezas. Ninguno de nosotros debe andar solo hasta que podamos hacernos a la mar. Vos debéis haceros acompañar de Joyce y de Hunter cuando vayáis a Bristol, y ninguno de nosotros ha de dejar que se le escape una palabra de cuanto hemos descubierto. Livesey, contestó el Squire. Siempre tenéis razón, estaré callado como una tumba. Parte segunda. El cocinero de a bordo. Capítulo 7. Mi viaje a Bristol a pesar de los deseos del Squire. Pasó algún tiempo antes de que estuviésemos listos para zarpar, y ninguno de nuestros planes, ni siquiera las intenciones del doctor Livesey de que yo permaneciera junto a él, pudo cumplirse a satisfacción. El doctor precisó ir a Londres en busca de un médico que se hiciera cargo de su clientela. El Squire estaba muy atareado en Bristol, y yo permanecí en su mansión bajo los cuidados del viejo Redruth, el guardabosques, que no me dejaba ni a sol ni a sombra. Pero los sueños de aventura, de lo que pudiera sucedernos en la isla y de nuestro viaje por mar, bastaban para llenar mis horas. Muchas pasé contemplando el mapa, y sabía de memoria hasta sus más nimios detalles. Sentado junto al fuego en la habitación del ama de llaves, cuántas veces arribé a aquellas playas con mi fantasía desde cualquier rumbo, cuántas exploré aquellos territorios. 1000 veces subí hasta la cima del Catalejo y desde ella gocé los más fantásticos y asombrosos panoramas. Alguna vez imaginaba la isla poblada de salvajes, con los que combatíamos. Otras la veía llena de peligrosas fieras que nos acosaban, pero ninguno de mis sueños fue tan trágico y sorprendente como las aventuras que realmente nos sucedieron después. Así pasaron las semanas, hasta que un buen día recibimos una carta que iba dirigida al doctor Livesey, y con la siguiente indicación para ser abierta, en caso de ausencia, por Tom Redruth o por el joven Hawkins. Obedeciendo la advertencia, la abrimos o, por mejor decirlo, yo me encargué de ello, porque el guardabosques no era muy avispado en lectura, salvo impresa, y pude leer estas importantes nuevas. Hostería de la Ancona Vieja, Bristol, 1 grados de marzo de 17. Querido Livesey, como ignoro si os encontráis ya en casa o si seguís en Londres, remito por duplicado la presente a ambos lugares. He comprado el barco y ya está pertrechado. Está atracado en el puerto, listo para navegar. No podéis imaginar una más preciosa goleta. Un niño podría gobernarla. Desplaza 200 toneladas y su nombre es la Hispaniola. Me hice con ella gracias a un antiguo conocido, el señor Blandly, quien ha demostrado en todos los trámites la mejor disposición. Estoy admirado de cómo se ha puesto incondicionalmente a mi servicio, lo que por cierto he de decir ha sido secundado por todo el mundo en Bristol. Desde el instante que sospecharon nuestro puerto de destino, quiero decir, lo del tesoro, Redruth, dije, interrumpiendo la lectura, esto va a disgustar profundamente al doctor Livesey. El Squire ha hablado a pesar de sus advertencias. Bueno, ¿acaso no tiene todo el derecho a hacerlo?, gruñó el guardabosques. Estaría bien que el Squire no pudiera hablar porque así lo ordenase el doctor Livesey. Pues sí. Ante estas palabras, desistí de otro comentario, y continué leyendo. El propio Blandly fue quien encontró la Hispaniola, y ha manejado todo el negocio, con tanta habilidad, que la he comprado por nada. Ciertamente hay en Bristol cierta clase de gente que no aprecian a Blandly y han llegado a decir que este hombre de probada honradez sería capaz de cualquier cosa por hacerse de dinero, y que la Hispaniola era suya y que el precio por el que me la ha conseguido es exorbitante. Calumnias. De todas formas, no hay nadie que se atreva a negar las excelencias del barco. Hasta el momento no he tenido tropiezo alguno. Los estibadores y los aparejadores no mostraban mucho entusiasmo por su trabajo, pero afortunadamente todo se ha resuelto.
Lo que más preocupaciones me ha ocasionado ha sido la tripulación. Yo quería reunir una veintena para el caso de encontrarnos con indígenas, piratas o esos abominables franceses. Y he tenido que vérmelas para poder seleccionar apenas media docena. Pero un extraordinario golpe de suerte me hizo dar con el hombre que yo necesitaba. Andaba yo, paseando por el muelle, cuando, por pura casualidad, entablé conversación con él. Me enteré que había sido marinero, que ahora vivía de una taberna y que conocía a todos los navegantes de Bristol. Ha perdido la salud en tierra y busca una buena colocación, como cocinero, que le permita volver a hacerse a la mar. La echa tanto de menos que precisamente me lo encontré porque suele ir al muelle para respirar aire marino. Me ha conmovido lo mismo os hubiera pasado hoy, apiadándome de él. Allí mismo lo contraté, para cocinero de nuestro barco. Se llama John Silver el Largo, y le falta una pierna, pero esa mutilación es la mejor garantía, puesto que la ha perdido en defensa de su patria sirviendo a las órdenes del inmortal Auque, y no percibe ningún retiro. En qué abominables tiempos vivimos, Livesey, mas no acaba ahí todo. Creía no haber encontrado más que un cocinero, pero en realidad fue como dar con toda una tripulación. Entre Silver y yo en pocos días hemos conseguido reunir una partida de viejos lobos de mar. La gente más recia donde la haya. Desde luego no son un recreo para la vista, pero su traza es del más indomable coraje. Creo que podríamos desafiar a la mejor fragata. John el Largo ha conseguido, además, librarnos de los 6 o 7 que yo tenía contratados, y que no eran más que marinos de agua dulce, como me hizo ver, muy desaconsejables en una aventura de la importancia de la nuestra. Me encuentro perfectamente y mi ánimo es excelente, tengo el apetito de un toro y duermo como un tronco. No resisto ya la impaciencia de ver a mi tripulación dando vueltas al cabrestante. El mar no es ya el tesoro, es la gloria del mar la que se apodera de mí. Así, pues, Livesey, venid enseguida, no perdáis ni una hora, si me estimáis en algo. Decid al joven Hawkins que vaya inmediatamente a despedirse de su madre, que lo escolte Redruth, y después que venga lo antes posible a Bristol. John Trelawney y postscriptum. Me había olvidado deciros que Blandly, quien ha prometido enviar un barco en nuestra busca si no recibe noticias para finales de agosto, ha encontrado un sujeto admirable para capitán. Es algo reservado, sin duda, lo cual lamento, pero como marino no tiene precio. John Silver el Largo ha desenterrado también a un hombre muy competente para segundo, que se llama Arrow. Y tengo un contramaestre, mi querido Livesey, que toca la gaita. No dudo que todo va a ir tan bien a bordo de la Espantola como en un navío de su majestad. Se me olvidaba deciros que Silver no es un ganapanes, me he enterado que tiene cuenta en un banco y que jamás ha estado en descubierto. Deja a su esposa al cuidado de la taberna, y, como es una negra, creo que un par de viejos solterones como nosotros podemos permitirnos pensar que es tanto esa esposa como la falta de salud lo que empuja a nuestro hombre a hacerse de nuevo a la mar. J.T. P.P.S. Hawkins puede pasar una noche con su madre. J.T. Puede el lector imaginar fácilmente la conmoción que esa carta me produjo. No cabía en mí de contento. Si alguna vez he mirado a alguien con desprecio, fue al viejo Tom Redruth, que no hacía sino gruñir y lamentarse. Cualquiera de los otros guardabosques a sus órdenes se hubiera cambiado gustoso por él, pero no era esa la voluntad del Squire, y sus deseos eran órdenes para todos. Nadie, a no ser el viejo Redruth, se hubiera atrevido a rezongar. Con el alba ya estábamos él y yo en camino hacia la Almirante Benbow, y allí encontré a mi madre con la mejor disposición de espíritu. El capitán, que durante tanto tiempo había perturbado nuestra vida, estaba ya donde no podía hacer daño a nadie. El Squire había mandado reparar todos los desperfectos. La sala de estar y la muestra en la puerta aparecían recién pintadas y vi algunos muebles nuevos y, sobre todo, una buena butaca para mi madre. Junto al mostrador, también le había procurado un mozo con el fin de que ayudase durante mi ausencia. Fue al ver a aquel muchacho cuando me di cuenta de que algo había cambiado. Hasta ese instante tan solo pensé en las aventuras que me aguardaban y no tuve ni un pensamiento para el mundo que abandonaba, pero entonces, a la vista de aquel desconocido, que iba a ocupar mi puesto, junto a mi madre, no pude reprimir el llanto. Creo que me porté mal con él. Y como una especie de venganza aproveché todas las ocasiones que me dio y fueron muchas al no estar habituado a aquellos menesteres para abochornarlo. Pasó aquella noche, y al día siguiente, después de comer, Redruth y yo nos pusimos en camino nuevamente. Dije adiós a mi madre y a la ensenada donde había vivido desde que nací, y a nuestra querida Almirante Benbow, que recién pintada no era ya tan grata para mis ojos. Uno de mis últimos pensamientos fue para el capitán, a quien tantas veces había visto vagar por aquella playa, con su sombrero al viento, su cicatriz en la mejilla y el viejo catalejo bajo el brazo. Un instante después el camino torcía, y perdí de vista mi casa. Alcanzamos la diligencia en el Royal George.
Fui todo el viaje, como una cuña entre Reduti y un anciano y obeso caballero, y, a pesar del vaivén y del aire frío de la noche, me adormecí enseguida y debí dormir como un leño. A través de montes y valles y parada tras parada, pues, cuando al fin me despertaron dándome un codazo en las costillas, y abrí los ojos. Estábamos parados frente a un gran edificio en la calle de una ciudad y el día ya muy avanzado. ¿Dónde estamos? Pregunté. En Bristol, dijo Tom. Baja. El señor Trelawney estaba hospedado en una residencia cerca del muelle, con el fin de vigilar el abastecimiento de la goleta. Hacia allí nos dirigimos y tomamos, con gran alegría por mi parte, a todo lo largo de las dársenas donde amarraban multitud de navíos de todos los tamaños y arboladuras y nacionalidades. Cantaban en uno los marineros a coro mientras maniobraban. En otro colgaban en lo alto de las jarcias, que no parecían más gruesas que hilos de araña. Aunque mi vida había transcurrido desde siempre junto al mar, me pareció contemplarlo por primera vez. El olor del océano y la brea eran nuevos para mí. Vi los más asombrosos mascarones de proa y pensé por cuántos mares habrían navegado. Miraba atónito a tantos marineros. Viejos lobos de mar que lucían pendientes en sus orejas y rizadas patillas, y me fascinaba con su andar amacado forjado en tantas cubiertas. Si hubiera visto, en su lugar, el paso de reyes o arzobispos, no hubiera sido mayor mi felicidad, y yo también iba a ser uno de ellos. Yo también iba a hacerme a la mar, en una goleta, y escucharía las órdenes del contramaestre, a nuestro gaitero, y las viejas canciones marineras que recordaban mil aventuras, a la mar, y en busca de una isla ignorada y para descubrir tesoros enterrados. Aún seguía perdido en mis fantásticos sueños cuando me encontré de pronto frente a un gran edificio, que era la residencia del squire, y lo vi aparecer vestido por completo como un oficial naval, con el glorioso uniforme de recio paño azul. Se nos acercó con una amplia sonrisa y remedando perfectamente el andar marinero. «Ya estáis aquí», exclamó. «El doctor llegó anoche de Londres». «Bravo». «¿La votación está completa, señor?», le pregunté. «¿Cuándo izamos velas mañana?», repuso. «Mañana nos